Hay muchas de historias de milagros eucarísticos. A lo largo de la historia de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y uno de esos milagros vamos a compartir con ustedes en esta oportunidad. Por allá, en la Edad Media, en el año de 1208, surge una santa llamada Juliana. Desde que era pequeña, ella tenía un amor fervoroso por la Eucaristía. Tenía un gran amor por la Eucaristía, por la Santa Misa, por el cuerpo y la sangre del Señor. Esta niña huérfana ingresa al convento de las Madres Agustinas. Queridos hermanos y hermanas, ella abraza sus votos de esa vida de santidad y de consagración. Logra ser nombrada la Madre Superiora. Santa Juliana empieza a promover en todos lados, especialmente en su nación Bélgica, la adoración al Santísimo Sacramento del altar. Pero ella, de parte de Jesús, mis queridos hermanos, sentía que hacía falta algo más. Y decía la santa: está bien que tenemos la Eucaristía, la Santa Misa, la Santa Liturgia, pero hay necesidad que vayamos a adorar de una manera especial el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro Kyrios. Hay necesidad de adorar al cuerpo y la sangre de Cristo, decía esta gran santa llamada Juliana. Y se presenta a su obispo de Bélgica. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? Y ella le promueve esta iniciativa de que se celebre un día litúrgicamente dentro de las fiestas de nuestra Iglesia Cristiana Católica, en honor del cuerpo y la sangre de Cristo, mis hermanos. El obispo medita la petición de Santa Juliana y dice: no me parece mal, pero necesitamos la autorización del vicario de Cristo. Necesitamos la autorización del Papa. Entonces, en el año de 1246, por primera vez en Bélgica, se celebra la fiesta del Corpus Christi. Y Santa Juliana está contenta, alegre en el Señor, porque ya su obispo y todo su país se ha unido para honrar y celebrar, adorar y dar culto al cuerpo y la sangre del Señor. Pero ella no se conformó. Ella va con el obispo y le insiste, mis queridos hermanos, que esta gran fiesta no debe ser
solo local, para su nación, para su país, Bélgica. Ella decía, no, esta gran fiesta no debe de quedarse solo aquí en mi país, sino que debe de extenderse en todo el mundo, en los 5 continentes. Queridos hermanos y hermanas, el obispo le notifica y le dice a la santa que eso no depende de él, sino que solo depende del Papa, el vicario de Cristo en la tierra, el pastor de la Iglesia Universal, pero que él hará llegar la petición al Santo Padre, para que él decida, mediante una bula de convocatoria, pueda instituirse la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Y así queda la petición de Santa Juliana de Cornillón, que seguía insistiendo, seguía pidiendo al obispo esa petición, y le insistía al obispo que no se quedara en el olvido. Qué gran fe de esta gran santa, mis queridos hermanos, llamada Juliana. El Papa Urbano IV, ante aquella petición, se queda pensativo y dice, no me parece mal. De esta petición que trae esta religiosa, esta santa. Y decía el Papa, pero vamos a discernir si verdaderamente es voluntad de Dios que se instituye una fiesta del Corpus Christi, es decir, del cuerpo de Cristo en el mundo entero. Vamos a discernir. Y el Papa empieza a rezar y a orar para que el Espíritu Santo lo ilumina. El Papa esperaba un signo, una señal que marcara la pauta para dar comienzo a esta gran solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Y así pasó, mis queridos hermanos y hermanas. Y en el año de 1263 tuvo lugar en Italia, en una pequeña población llamada Bolsena. Se encontraba un sacerdote llamado Pedro, que venía de Praga, un lugar de Italia. Este sacerdote había entrado en una terrible crisis de fe. Y este sacerdote llamado Pedro decía, no es posible, ya no creo que verdaderamente está presente y realmente nuestro Señor Jesucristo en la hostia consagrada. No es posible. He entrado en una terrible crisis de fe, decía el sacerdote. Queridos hermanos y hermanas, hoy en días también hay personas que están en una crisis de fe. Ya no oran en sus casas, ya no oran en familia, ya no rezan el Santo Rosario en familia. Es más, la pandemia nos ha traído miedo, incertidumbre, y hay muchas personas ya no buscan la misa presencial. Se conforman nada más solo con lo virtual. Verdaderamente
en estos tiempos hay muchos hermanos que han caído en un enfriamiento espiritual. Queridos televidentes, queridos hermanos, tenemos que reavivar, tenemos que levantar nuevamente. La vida sigue. Queridos hermanos y hermanas, hoy en día hay muchos que se conforman nada más. Dios está en todas partes. Yo me quedo en mi casa. No hay necesidad de ir a la Eucaristía, en la Santa Misa. Hay muchas personas que piensan de esta forma. Hay otros que solo se conforman con su grupo y la misa no hay. Están en una terrible crisis de fe, como pasó con este sacerdote, mis queridos hermanos y hermanas. Y pues este sacerdote cada mañana, cuando se reunía con sus fieles, con la feligresía, para celebrar la Santa Liturgia, la Santa Misa, él se sentía inseguro. Él se sentía que le estaba fallando a Dios y le estaba fallando a su pueblo y estaba fallando con él mismo. Pero él estaba celebrando la Eucaristía y él ya no creía, porque había perdido el don de la fe. Hermanos y hermanas, hoy en día tenemos que levantarnos nuevamente, tenemos que reavivarnos nuevamente. No tenemos que perder la fe. En este tiempo de pandemia hay miedo, hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Pero como iglesia, sigamos confiando en la misericordia de un Dios poderoso que nos ama, que nos quiere. Queridos hermanos y hermanas, y este sacerdote se dio cuenta que estaba fallando a Dios, que estaba fallando al pueblo, a la feligresía, a él mismo, porque él había perdido la fe. Porque él ya no creía que Jesús está realmente en la Eucaristía. Él perdió ese don. Y porque él estaba celebrando la Eucaristía, pero él ya no creía, mis hermanos y hermanas. Este sacerdote estaba luchando todos los días, pero él ya no podía creer más que Jesús estuviera en la hostia consagrada, mis hermanos. Y así muchos fieles en ese tiempo que habían caído en ese enfriamiento espiritual, tal como está pasando en estos tiempos, mis queridos hermanos, tal como está pasando en nuestro mundo. Estamos pasando un tiempo difícil. Estamos pasando un tiempo de incertidumbre, de enfermedad, de pandemia, de qué va a pasar. Pero mis queridos hermanos y hermanas, sigamos adelante. Entonces, este sacerdote llamado Pedro de Praga, que había perdido el don de la fe, en aquellos tiempos entonces, se presenta en aquella mañana en el pueblo de Bolsena para celebrar la Eucaristía. Pero en la mente de este sacerdote, pensando en retirarse de su sacerdocio. Y cuando este sacerdote, queridos hermanos y hermanas, está celebrando la Eucaristía en la Basílica de Santa Cristina, allá en Bolsena, Italia. Y cuando tiene las especies de pan y vino sobre el altar,
con el corporal. Mis queridos hermanos, hay que saber que el corporal es un pequeño lienzo blanco que el sacerdote coloca sobre el altar para poner allí el cáliz y la patena que tiene la hostia para la consagración. Entonces el sacerdote empieza el rito de la consagración. Y en la elevación, él siente algo, mis hermanos. Algo estaba pasando en esta mañana, mis queridos hermanos, en el corazón de este santo sacerdote que había perdido la fe. Entonces, de pronto, cuando él, después de la elevación, el sacerdote, con sus manos consagradas, en el momento solemne de la consagración, y cuando este sacerdote baja la hostia y la coloca sobre la patena, se da cuenta que el corporal, ese lienzo blanco, está bañada de gotas de sangre, mis hermanos y hermanas. Imagínense el impacto, la alegría, el gozo en ese momento. Y este sacerdote observa el corporal ensangretado de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el sacerdote comienza a templar y a llorar y a pedir perdón a Jesús, a Dios. Este corporal bañado de sangre de Cristo actualmente está expuesto en la Basílica de Santa Cristina en Bolsena, Italia, mis queridos hermanos y hermanas. Porque Jesús, el Señor, el eterno y sumo sacerdote, le estaba dando un signo que verdaderamente, realmente, Jesús estaba presente en la hostia consagrada, mis queridos hermanos y hermanas. El sacerdote miró que la hostia consagrada seguía sangrando y no dejaba de sangrar, a tal manera que el corporal cada vez más se tiñe de rojo. Él no quiere que todos los presentes en la Basílica de Santa Cristina se dan cuenta de lo que estaba pasando allí. Pero sacerdote, recordó aquella memorable escena del Evangelio en el Monte Calvario, cuando Jesús muere en la cruz y un soldado se acerca y traspasa con la lanza el costado derecho de nuestro Señor Jesucristo, y su costado brotó un río de sangre y un río de agua. Queridos hermanos y hermanas, este sacerdote, en su falta de fe, sentía que él era aquel soldado que por su falta de fe había vuelto a traspasar aquella flecha en el corazón de Cristo. Pero esa hostia consagrada no dejaba de sangrar, mis queridos hermanos. Entonces el sacerdote, a la vista de todo el pueblo, con el corporal totalmente bañado en sangre y sus manos envuelve la hostia, la coloca en su pecho y dice: ¿qué hago? ¿Suspendo la misa o no? Pero él ya tiene la hostia en su pecho. Todos estaban de rodillas.
La gente comenzó a sentir lo que estaba pasando en esa basílica de Santa Cristina. Y la gente comenzó a llorar. Y el sacerdote no dejaba de llorar. Sus manos temblaban cada vez más. Porque estaba delante de un milagro patente. Estaba allí la sangre del Redentor, nuestro Salvador. Y la hostia no dejaba de latir. Y no dejaba de sangrar, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces el sacerdote, no habiendo qué hacer, va y avisa a todos los fieles que la misa no puede continuar más. Y toma el corporal en su pecho para evitar que la sangre de Cristo siga saliendo. Y empieza a caminar hacia la sacristía, donde da aviso a su obispo de lo acontecido, mis hermanos. Entonces el obispo de Bolsena, al ver y constatar el milagro eucarístico, le avisa al sacerdote que el Papa Urbano IV se encontraba a unos 40 kilómetros de Bolsena, en un pueblo llamado Orvieto, donde el Santo Padre estaba celebrando la Eucaristía y tenía una audiencia. Entonces le notifican por medio de mensajeros a caballos en aquellos tiempos, y que le digan al Santo Padre lo ocurrido del milagro eucarístico, y que va a ir en procesión a entregar en sus manos. ¡Qué alegría, mis hermanos! Este es el milagro eucarístico de Bolsena. Años atrás, Santo Julián había propuesto la adoración del cuerpo y de la sangre del Señor, pero el Papa esperaba un signo, una señal. Y el Papa Urbano IV decía: tengo que discernir si verdaderamente es voluntad de Dios o solo es inspiración de una religiosa. Y si es voluntad de Dios, Él me dará un signo. Pues esa mañana, mis queridos hermanos, el Papa Urbano IV, de manos del obispo y del sacerdote llamado Pedro, va a recibir el milagro eucarístico de Bolsena. Una hostia consagrada que no dejaba de sangrar. Y el corporal está cada vez más empapado de sangre. Sangre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Sangre que nos purifica, sangre que nos ha salvado, sangre bendita de Jesucristo. Entonces comenzó una gran procesión. El obispo con el sacerdote y todo el pueblo de Bolsena, todas las familias, jóvenes, niños, ancianos, se les iban uniendo. Podemos imaginar, mis queridos hermanos, esta gran escena. Era algo maravilloso, glorioso. Por primera vez, el Santísimo Sacramento del altar va en una procesión masiva. Todo un pueblo iba avanzando para entregar al Papa Urbano IV el milagro eucarístico de Bolsena, mis hermanos. Era una gran fiesta. Era un gran desfile. Era una gran procesión con cientos de familias que iban acompañando al obispo, que llevaba en sus manos
el milagro eucarístico de Bolsena. Era una gran fiesta, una gran solemnidad, milagrosa, patente, es decir, visible. El Papa Urbano IV alarga sus manos para recibir el milagro eucarístico, una hostia que no deja de sangrar. El cuerpo de Cristo está sangrando y debe ser consolado en las manos de aquel que ha sido elegido por él, por su vicario en la tierra, el Papa. El Señor quiere que el mundo entero sea instituido la fiesta solemne del cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Christi. Como años atrás había revelado Santa Juliana de Cornillón. Profundo conocedor de los hombres y de los lugares en ese tiempo, mis hermanos, el doctor seráfico, gran santo en nuestra Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, fue encargado por el Papa Urbano IV de presidir la Comisión de Teólogos, instituido para controlar la verdad de los hechos que pasaba en ese momento, mis queridos hermanos, el milagro eucarístico de Bolsena. También el Papa Urbano IV encargó a Santo Tomás de Aquino la preparación de un oficio litúrgico propio para esta fiesta y la creación de cantos e himnos para celebrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, si leemos el Evangelio de San Juan en su capítulo 6, versos 51 al 56, nos dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Qué alegría, mis hermanos y hermanas.